Buenos días con todos. Hoy tenemos, bueno, puntuales a Nayeli Vega, ya, a Nicole Tarazona, a Belén Aguirre, a Gustavo Incahuamán y a Keila Roque. O sea, pero por ahí me falta uno. Alessia Herrera también. Solo a 6. Bueno, Santa Cruz Clarisa, ya. Para de ahí los demás ya son tardanzas. Ya listo. Ya. A ver, voy a compartir la pantalla para ya dar por iniciada la clase. Bien, chicos, hoy vamos a ver el tema de la República Aristocrática. ¿Sí? Vamos a ver el tema de la República Aristocrática. La República Aristocrática también se le denomina como segundo civilismo, ¿ya? Y en este periodo va a ser el predominio de las familias poseedoras de grandes latifundios, o sea, terrenos, ¿no? Dedicados a la agricultura y se van a dedicar principalmente a la exportación, ¿no? Tanto de productos ganaderos como agrícolas. Esas familias van a tener una alianza con el Partido Civil y bajo el dominio del capitalismo inglés enmarca el periodo de 1895 hasta el término, ¿no? De 1919. El término fue acuñado por el historiador Jorge Basadre, ¿no? Que es un importante historiador peruano, siendo la característica más marcada el apogeo de la oligarquía civilista, que estableció un dominio casi absoluto, marginando a los sectores populares y la clase media de la sociedad peruana. En ese periodo, ¿no? Iniciado con el gobierno de Pierola, las actividades económicas del país van a comenzar a diversificarse, destacando el impulso de la industria azucarera, el boom del caucho, ¿no? En la Amazonía, y la explotación del petróleo, ¿no? Y minerales. Por ejemplo, dándoles un dato curioso con el boom de la Amazonía, muchas de las ciudades de la Amazonía, por ejemplo, Iquitos, ¿no? Que es la capital de Loreto, van a iniciar justamente en esta época, ¿no? Por el caucho. Vamos a hablar primero de Nicolás de Pierola, ¿no? De 1895 a 1899. Pierola se hizo cargo por segunda vez de la presidencia. Hay que recordar que ella venía de ser presidente, ¿no? Y tenía respaldo, ¿no? Del Partido Demócrata y del Partido Civilista. Su gobierno va a sentar las bases de la República Aristocrática. Él va a desarrollar una política económica no acertada y dirigida a la recaudación, ¿no? Asimismo, dispuso, ¿no? Él va a disponer de la adopción del patrón oro, ¿no? Y de esa forma va a autorizar la acuñación de la libra peruana de oro, que se crea en 1896. Hay que tener en cuenta que, bueno, el oro, ¿no? Porque en este caso la moneda era de oro, literalmente, tenía un mayor valor, casi tanto como la libra esterlina de Reino Unido. En el aspecto de defensa nacional, contrató los servicios de una misión militar francesa, dirigida por Pablo Clement, ¿no?
para reorganizar el ejército peruano. Una de las obras de la misión fue la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Y en la política exterior afrontó el problema con Chile, ¿no? Que estaba ligado al incumplimiento del Tratado de Ancón. Hay que recordar que ya en el gobierno de Morales Bermúdez ya había pasado el plazo de los 10 años, ¿no? Con lo cual se supone ya debería haberse dado los votos, ¿no? El plebiscito para ver si Tacna y Arica volvían al Perú o se quedaban allá. Por tal motivo, se va a formar el protocolo Billingham-La Torre, ¿no? Pero a pesar de ello, no se va a poder solucionar ese problema. Luego de Nicolás de Piedra sigue el gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿no? Durante su gobierno, la administración se quebró, ¿no? La parte de la alianza entre el Partido Civil y los demócratas. Asimismo, continuó con el desarrollo de la agricultura, minería y la industria nacional. En el aspecto externo, ¿no? Rompió relaciones diplomáticas con Chile, debido a que había una fuerte persecución de peruanos en Tacna y Arica, ¿no? Firmó además el Tratado de Límites con Bolivia, Osma Villazón, y al término de su mandato, ¿no? Asumió el gobierno el líder del civilismo Manuel Candamo, quien falleció algunos meses después, haciendo un hincapié en el Tratado Osma Villazón, ¿no? Es el que le va a dar la figura final al límite que tenemos con Bolivia, sobre todo en la parte amazónica que es en este sector, ¿ya? El tercer presidente es José Pardo Barreda de 1904 a 1908. Si se dan cuenta, cada uno cumple su mandato completo hasta la fecha, ¿ya? José Pardo Barreda no es el hijo del fundador del civilismo, ¿no? Su gobierno se va a caracterizar por el impulso de la educación, convirtiendo las escuelas públicas, ¿no? En escuelas del Estado. Asimismo, se dispuso que la educación primaria, ¿no? Fuera obligatoria y gratuita. En 1904 se formó la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, asociación que inició los reclamos por las mejoras salariales y porque se cumpla la jornada de 8 horas. Pardo encargó, ¿no? Al diputado José Matías Mancilla la preparación de un proyecto, ¿no? Para que se pueda dar esto. Pero durante su gobierno no se va a lograr tal hazaña. Es así como llegamos al gobierno de Leguía, su primer gobierno, ¿no? Que va a ser de 1908 a 1912. Los acontecimientos más importantes, ¿no? Va a ser de que Perú va a afrontar problemas con Ecuador, Bolivia y Chile, ¿no? Y Colombia. Su administración firmó tratados de Pablo Sánchez Bustamante con Bolivia y Velarde Río Blanco con Brasil, ¿no? Dando el aspecto que tiene ahora Perú, no va a perder esa zona de color rojo con Bolivia y con Brasil. En el aspecto interno se produjo en 1911 la primera huelga general del Perú, ¿no? Nuevamente no influenciada por la jornada de 8 horas, donde trabajadores textiles de Vitarte, seguida de la huelga de trabajadores azucareros, ¿no? Van a insistir con que se cumpla la jornada de 8 horas.
Por su parte, Leguía, ¿no? Su gobierno aprobó la ley de accidentes de trabajo. A las elecciones de 1912, los civilistas presentaron la candidatura de Anteras Pillaga, ¿no? Quien se va a enfrentar a Billinghurst, ¿ya? El mismo de lo que hablábamos en uno de los tratados anteriores. Y Billinghurst va a ganar con el eslogan de pan grande. Billinghurst es el quinto presidente, ¿no? Y si se dan cuenta, solo gobernó 2 años. Ahorita les indico el por qué, ¿no? Desarrolló un gobierno populista que favoreció al pueblo, ¿no? Como parte de su política en torno a la mejora de la legislación laboral, decretó la vigencia de 8 horas para los trabajadores portuarios del muelle y Dársena del Callao. Asimismo, decretó el reglamento de huelgas y en el aspecto político se hizo evidente el enfrentamiento entre el presidente y el Congreso, ¿no? Bueno, no nos sorprende, también pasaba antes. A inicios de 1914 se van a dar algunas tensiones, ¿no? Y por ende, Benavides va a dar un golpe de Estado y va a derrocar del poder al presidente Billinghurst. Es así como llegamos al último presidente de este periodo de la historia del Perú, que es la República Aristocrática, donde Benavides gobernó por encargo del Congreso durante un año, y luego de eso convoca elecciones. Pero hay que tener en cuenta que en este lapso de tiempo también se va a dar el inicio de la Primera Guerra Mundial, que va a influir mucho en lo que va a ser el desarrollo del país, ¿no? Cosa que va a afectar al gobierno de José Pardo y Barreda. El segundo gobierno de José Pardo y Barreda señala el final de la República Aristocrática, ¿no? Durante este periodo, los efectos de la Primera Guerra Mundial van a favorecer su economía. A pesar de que había mayores ingresos, ¿no? El costo de vida aumentó en un 65%, muy similar a lo de ahora, ¿no? Pero los sueldos y los salarios no aumentaron, lo cual va a dar un gran descontento social y por ende, obviamente, se va a exigir también la jornada de 8 horas que no se cumplía para todos. Ante los reclamos, Pardo reglamentó el trabajo de mujeres y menores y decretó la ley sobre la jornada laboral de 8 horas que favoreció a todos los trabajadores del Perú. En el aspecto externo, se produjo la ruptura diplomática con Alemania, ya que habían hundido la embarcación peruana Lorton, ¿no? Que comerciaba con España. En 1919, los civilistas envían como candidato a Anteras Pillaga, quien se enfrentó a Leguía, ¿no? A pesar de que el resultado parecía que favorecía a Leguía, este propició un golpe de Estado, ¿no? Sacando del poder a Pardo, faltando solo meses para que culmine su mandato. Y de esta manera se da el fin de la República Aristocrática. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, chicos? Consultas, preguntas, ¿no? No hay preguntas. Bien, a ver, voy a admitir a sus últimos compañeros.
A ver. A ver, acá tengo, a ver, quiénes están entrando tarde. Flor Merino, es una. Los demás se han ido. Bueno, chicos, sabrán que la semana pasada les dije de que yo ya no iba a permitir que ingresaran así cuando ustedes quieran. Ahora el que ingresa después de que yo ya comencé a explicar, ya simplemente pues es tardanza, ¿ya? Peter Lobo también está ingresando tarde. Peter Lobo, listo. Ya me voy a compartir pantalla. Nuevamente para los que ingresan tarde, yo los voy a admitir sí, pero después de que haya explicado cosas que estoy haciendo ahora, ¿ya? Y si ingresan más tarde todavía, ya será pues al final de la clase, ¿ya? Porque ya es falta de respeto, chicos, tienen que ser puntuales. Sobre todo que hemos comenzado 10 minutos tarde, después del inicio de la hora, ¿ya? Porque estoy esperando ahí que entren y todo eso. 4 minutos tarde. A ver, ¿cuál es su horario? Chicos, su horario es de 9:30 a 10:50. No has ingresado 4 minutos tarde, has ingresado 14 minutos tarde. Qué diferente, ¿ya? Por si acaso. No es que hayas ingresado 4 minutos tarde. 9:30 empieza todo, sino que yo espero de que vayan entrando. Porque es incómodo de estar admitiendo mientras voy dictando porque me distrae y pues eso no está bien. ¿Ya? A ver, voy a compartir pantalla del libro. A ver, vamos a desarrollar esto. Es corto, ya es corto. ¿Qué consecuencias sociales trajo consigo el boom del caucho? Bueno, como toda actividad económica, al igual que las minas, cuando fueron encontrando yacimientos de caucho, en este caso el caucho, no sé si sabrán que crecen los árboles, pues trajo migración, ¿ya? ¿Cuál fue la consecuencia? La migración. Más que todo eso, la migración de nueva población hacia la Amazonía y la formación de ciudades. ¿Ya? ¿Qué factores determinaron el final del boom del caucho? Ah, ya, ok. Va a ser más que todo, ¿no? El desarrollo de Hebe sintético, ¿ya? Del Hebe sintético. Por lo cual el caucho comenzó a disminuir de precio. Bien, chicos, tomen nota, ¿sí? Tomen nota, tienen 2 minutos para tomar nota de esto.
Bien, chicos, vamos a seguir ahora con lo que es el video, ¿ya? Vamos a ver un video sobre la República Aristocrática para reforzar lo explicado y para el que ingresó tarde para que de cierto modo pueda tener una noción. A inaugurar este programa sobre la República Aristocrática. ¿Este parque es muy aristocrático o qué, profesor? Pues es un concepto que acuñó don Jorge Basadre para referirse a los años que corren a comienzo del siglo XX. Ya. La época del llamado segundo civilismo. Y en este parque, sí, pues en estos alrededores, es que circulaban las grandes familias, era el teatro de sus paseos. Ah, qué bonito, profesor. Aunque el Palacio de la Exposición que está ahí al fondo, Ya. fue construido en realidad en la época del Guano, por el presidente Balta. Ah, había mucha plata. Eso. Entonces, rentistas, burgueses incipientes, comprometidos en la exportación de minerales y en la exportación agroindustrial, esa es la república aristocrática. En cambio tiene un grupo cerrado, pequeño, entonces república oligárquica me parece una etiqueta más adecuada. La República Aristocrática. Años atrás, en su conocido libro sobre la historia de la República, Jorge Basadre acuñó el concepto de República Aristocrática. Con ese título, Basadre analizó los años que van de 1895 a 1919. El gran historiador tacneño pensaba que la época había estado dominada por un grupo de grandes familias que dispusieron tanto del poder político como del económico. Estas familias estaban estrechamente emparentadas y formaron un círculo cerrado que poseía una mentalidad aristocrática. Bueno, esta república aristocrática de 1895 a 1919, este periodo de estabilidad que hubo sucesiones presidenciales a través de elecciones, que esa estabilidad estuvo dada por un partido, el partido civil. La ausencia de modernidad, de modernización del partido civil es lo que explica esta imagen de la república aristocrática. Este periodo logró una superior estabilidad política que la habitual en el Perú de entonces. Con alguna excepción, la conducción política de aquellos días estuvo a cargo del Partido Civil. Era el segundo partido con ese nombre. Fue liderado por una nueva generación distinta a la de los fundadores que ejercieron el poder en los 1870, con Manuel Pardo a la cabeza, fundador del Partido Civil. Cuando hablamos de una época de estabilidad, no quiero que pensemos pues en un orden suizo, ¿no? Y en una democracia ideal. Había muchos conflictos sociales y políticos que tenían que resolverse de formas poco católicas, podríamos decir a veces, con el uso de soldados, violencia. Pero la expansión económica ciertamente ayudaba a resolver, por lo menos en el corto plazo, parte de estos malestares. El concepto de república aristocrática fue profundizado por los historiadores Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en un libro publicado en 1980. En ese texto se razonaba sobre la naturaleza de la clase dominante peruana, argumentando que no había sido dirigente. Es decir, que los poderosos habrían desplegado su liderazgo social y económico en forma cerrada y excluyente, pero que a la vez se habían subordinado a las grandes inversiones de origen extranjero. Era una clase rentista, como se dice frecuentemente. Vivían de la renta de las haciendas altoandinas o costeñas. También había emprendimiento en algunos actores de este grupo civilista. Habría que recordar
a Felipe Pardo, por ejemplo, el hijo de Manuel Pardo, en la modernización de Tumán, de la hacienda Tumán, y lo que la hacienda Tumán va a ser después, una hacienda moderna, una hacienda modelo, y las haciendas que están cercanas, Cayaltí, Pátapo, Pucalá, que también se modernizan como consecuencia de la obra emprendedora de Felipe Pardo. Los señores de la época habrían sido autoritarios y cerrados adentro del país, y al mismo tiempo abiertos y entreguistas con el de afuera. De esta manera, la clase dominante habría sido aristocratizante, en el sentido que era rentista, ociosa y dedicada a los placeres mundanos. Es más, la condición de subordinada dentro de su propio país fue adquirida por la clase dominante precisamente en estos años. De acuerdo a esta interpretación, el contrato Grace, firmado por Cáceres en 1889, permitió la invasión del capital extranjero y la subordinación del Estado y del capital nacional frente al imperialismo. La República Aristocrática es bastante compleja. Si habían señores notables, como los señores del siglo XIX, también habían algunos que se encaminaban hacia una conducta burguesa, una conducta modernizadora. Hacia fines de los 80, el concepto de república aristocrática fue cuestionado y sometido a revisión. El historiador Alfonso Quirós encontró una clase dominante nacional bastante activa y emprendedora. En su interpretación, después de la reconstrucción que siguió a la Guerra del Pacífico, la economía nacional se liberó del rentismo propio del guano. Esa excesiva dependencia en un solo producto de exportación, el guano, estaba impidiendo el despegue capitalista del país. Por ello, los años finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX fueron duros, porque el país recién salía de la derrota. Pero a la vez fueron años signados por el despertar del capitalismo. El signo de los tiempos no sería entonces la perpetuación de la mentalidad aristocrática, sino el desarrollo de la iniciativa capitalista. Hay que reconocer las dos cosas, que era un grupo oligárquico, pequeño, y como tal, los lazos matrimoniales, amicales, le daba un carácter cerrado, sin duda. En ese sentido podríamos entonces refrendar que era un grupo cerrado, oligárquico, que manipulaba la política. Pero por otro, es cierto que tenía un espíritu empresarial, capitalista, que harían que la palabra aristocrático no sea muy adecuada, ¿no? Un conjunto de instituciones científicas y económicas venían a confirmar el particular dinamismo de los señores de la época. El espíritu emprendedor capitalista habría asomado de una manera ya moderna en el Perú de esos días. Esta perspectiva ha sido reforzada por los estudios que el historiador Carlos Contreras le ha dedicado al período, concebido como el despunte del capitalismo peruano. Ellos consiguieron la recuperación de la economía peruana tras la catástrofe de la guerra con Chile. Creo que el gran logro de esa generación empresarial sería ese. Después, muchas de estas empresas, sobre todo en el campo de la minería, pasaron a manos extranjeras, y ese podría ser su pecado, haber cedido su rol a las empresas extranjeras. Esta polémica entre historiadores acerca de la República Aristocrática continúa vigente. No ha concluido. Frecuentemente, así son los debates entre historiadores. No existe una sola verdad en la historia. Lo que se encuentra son puntos de vista distintos, opiniones razonadas en base a hechos. Lo que divide a los historiadores no son los hechos, sino su interpretación. Una oligarquía que sudaba la camiseta, para decirlo en términos deportivos, ¿no? Que no le hacía asco a irse a vivir a un campamento minero. Quizás el espíritu de Benavides de la Quintana en los años 50, dice Julcani, recuerde un poco, por ejemplo, este espíritu empresarial pionero, hasta cierto punto heroico, podríamos decirlo, porque difícilmente se vería hoy, ¿no? Y también en el caso de las haciendas de la costa. Ahora hay que decir algo que señalé hace un rato. Muchos de ellos eran de origen inmigrante. Yo prefiero llamarle república oligárquica,
que creo que es un nombre empleado también para otros países de América Latina, puesto que hay que recordar que toda América Latina participa de este auge exportador y esta estabilidad política, quizás bien sintetizada en el lema del escudo brasileño: orden, paz y progreso. Los acontecimientos comienzan en 1895, cuando las montoneras dirigidas por Nicolás de Piérola y Augusto Durán derrotan al ejército regular que sostenía al presidente Andrés Avelino Cáceres. Hay una novela de Pedro Dávalos y Lizón que se llama Lima Colonial, donde él describe el año 94 y el año 95, en que se producen las montoneras de Durán y los disturbios que permiten que Piérola llegue al gobierno, ¿no? Era la madrugada del 17 de marzo. Piérola y sus hombres ingresaron a caballo por la portada de Cocharcas. En algunos barrios, el pueblo se unió a los montoneros y disparó desde techos y balcones. Luego de ocupar la ciudad, los cerca de 2000 pierolistas instalaron su cuartel general aquí en el Jirón Huancavelica. Antes se llamaba la Plazuela del Teatro. Con este hecho, uno de los más épicos en la historia republicana del país, termina el caudillismo militar que siguió a la derrota en la Guerra del Pacífico. Se estaba terminando la penosa reconstrucción y comenzaba el despegue. Nicolás de Piérola desarrolló un gobierno progresista que modernizó el país y atrajo mucha inversión extranjera. En esos años se reorganizó la élite económica y se formó la estructura financiera nacional. Piérola lideraba el Partido Demócrata y siempre contó con una fuerte base popular. Por ello, su segundo gobierno no pertenece, en el sentido estricto de la palabra, a la República aristocrática. Por el contrario, es un gobierno bisagra que cancela el caudillismo propio del siglo XIX y abre la estabilidad política bajo dominio oligárquico. Bueno, Piérola gobierna entre 1895 y 99 y se comporta como el nexo entre la era de los caudillos de la posguerra del Pacífico y la estabilidad institucional republicana de la época llamada propiamente República Aristocrática. Él viene a ser entonces el puente entre estas dos eras. Una economía más abierta, una economía agroexportadora, que no irá a tener problemas durante su periodo, con haciendas bastante orientadas hacia la exportación. También minerales, y se iniciaban exportaciones no tradicionales por la época. O sea, hay una coyuntura económica también que podríamos decir favorable al gobierno de Nicolás de Piérola. De esta forma, el segundo mandato del califa fue antesala de una serie de gobiernos que tuvieron a la oligarquía como gran protagonista. Es el caudillo que, teniendo la popularidad, el carisma, que lograba arrastrar a la gente, logró introducir las reformas claves que fueron el cimiento de la estabilidad posterior. Por ejemplo, la ley electoral que excluyó en verdad a los analfabetos del voto. Es la gran ley excluyente, la ley electoral de 1895, que va a regir a partir del año siguiente, y restringió el número de votantes a algo más de 100.000 habitantes de un país de 3,5 millones, y así puso en manos de la oligarquía el control político de la República. Esa transición se vio facilitada por la ley electoral de Piérola. Esta ley implantó el voto directo e impuso la condición de alfabeto como obligatoria para la adquisición de la ciudadanía. De este modo, la base electoral se redujo en forma considerable
facilitando que los líderes que ejercieron el poder hasta 1919 salieran de los grupos que manejaban las finanzas, las haciendas y el comercio nacional. La única breve interrupción fue el gobierno de Guillermo Billinghurst, que dirigió al país el año 1913 y fue derrocado por un golpe militar al comenzar el año siguiente. Entonces, rentistas, burgueses incipientes, comprometidos en la exportación de minerales y en la exportación agroindustrial, esa es la república aristocrática. Billinghurst fue el primer populista peruano en el poder y por ello duró poco. Así, entre 1895 y 1919, transcurre la edad de oro de la oligarquía. Fueron grandes familias del poder económico asentadas en Lima las que llevaron las riendas del país. No necesitaron intermediarios. Ellas mismas ejercieron el poder político junto con el control de la vida económica. Esas familias oligárquicas tuvieron el respaldo del capital extranjero que llegó en forma masiva al país. Asimismo, la oligarquía limeña contó con el apoyo de los terratenientes del interior, que mantuvieron un régimen precapitalista y señorial en la mayor parte de la sierra peruana. En buena medida, esos señores de la tierra conservaron el control de sus haciendas gracias a la violencia que ejercían sobre el campesinado. De este modo, las grandes familias de los negocios de Lima compartieron el poder con terratenientes serranos muy tradicionales y mantuvieron una relación fluida con el capital extranjero. La estabilidad política fue el rasgo más notable de la época. Era muy impactante, sobre todo en contraste con el caudillismo y la inestabilidad permanente del siglo XIX. Aquí en el Perú hubo mucha inestabilidad antes de la República Aristocrática y la estabilidad empieza con la República Aristocrática, pero dentro de un gobierno de un grupo político, que es el Grupo Civil. En 1899, al terminar su mandato, Piérola fue sucedido por Eduardo López de Romaña. Un candidato que surgió de la unión del Partido Demócrata y el Civil. El candidato natural del pierolismo habría sido Billinghurst, quien era veterano de la Guerra del Pacífico, ardoroso militante y hombre de empresa y fortuna. Porque bueno, esa era la alternancia lógica en el gobierno. Era un civilista el que tenía que sucederle a Piérola. Y había en el civilismo toda una burocracia partidaria que esperaba. Dentro de ellos, luego va a estar Manuel Candamo, que estaba haciendo sus méritos desde mucho antes. Pero Piérola prefirió la convivencia pacífica con sus enemigos de antaño, los civilistas. De este modo, fue electo López de Romaña como candidato de unidad entre el Partido Civil y el pierolismo, que se dividió a causa de esta decisión. Durante su gobierno, López de Romaña adoptó el patrón oro y profundizó el ritmo de desarrollo capitalista. Billinghurst carecía de la habilidad política necesaria. Justamente algunos se preguntan por qué tras el gobierno de Piérola, del 95 al 99, el candidato demócrata no es Billinghurst, que era el lógico sucesor. Era además un hombre de una gran fortuna, que de hecho financiaba a los demócratas. En vez de él se escogió a López de Romaña, un arequipeño que resultó como una figura de transacción con el civilismo, ¿no? Y se dice que Piérola no escogió a Billinghurst porque le parecía como un poco alocado, desatado, de decisiones temerarias. Al finalizar el gobierno de López de Romaña, se impuso la candidatura de Manuel Candamo. Con este gobierno comienza el predominio absoluto del Partido Civil y el ocaso del pierolismo. Tenía una actividad, digamos, empresarial,
y de actividades financieras. Y paralelamente tenía esta vocación política que lo llevó a ser pues teniente alcalde de Lima y tener otros cargos importantes. Y sobre todo, yo diría que su vida política, más que por la presidencia, que fue muy breve, destaca su labor como parlamentario. Candamo era un empresario y político de gran éxito. Había estado en el cautiverio en Chile durante la Guerra del Pacífico. Luego de la caída de Lima y a causa de su compromiso con la resistencia nacional, fue apresado y deportado a Chile. Es interesante porque él, por ejemplo, en varias partes dice, sobre todo al principio en Angol, que la comida es muy buena, que los tratan bien, que camina libremente por el pueblo, etc. Y más bien se queja de la, digamos, de la parte por el lado anímico, moral, de, por ejemplo, soportar el 18 de septiembre en Chile. Y hay una carta donde él comenta que se encierra en su cuarto para no ver los fuegos artificiales y no participar ni ser testigo de de las celebraciones por el Día de la Independencia de Chile, por el dolor que eso le producía. Desde allí desarrolló una interesante correspondencia con su esposa, Teresa Álvarez Calderón. Hay una parte muy tragicómica, digamos, que cuenta que él estaba en el batallón de abogados y jueces preparándose para la defensa de Lima y cuenta que formaron en la plazuela de la Merced y que Piero la pasó a revista, ¿no? Y entonces habla de las polainas y lo ridículo que se veía, ese hombre tan bajito y además los barrigones que eran los jueces y cómo esos no podían defender Lima. Entonces, a Piérola realmente lo critica muy duramente y más en la etapa anterior cuando va a luchar contra la expedición del Talismán, ¿no? Este epistolario acaba de ser publicado por sus descendientes, los historiadores José Agustín de la Puente Candamo, nieto del presidente, y José de la Puente Brunque, bisnieto de Candamo. La correspondencia ha sido publicada bajo el acertado título de El Perú desde la intimidad. En efecto, se trata de una visión muy completa de la vida peruana de este período, pero escrita por una pareja que no escribió para que su correspondencia fuera publicada, sino para comunicarse informaciones y pensamientos íntimos. La posición política y social de la familia y los difíciles momentos que atravesó aumentan el interés de este libro que retrata bien a las familias de notables que condujeron al Perú durante esos años. Y entonces él dice, bueno, yo creo que el Perú, a pesar de todo el desastre, se puede hacer fortunas en el Perú, es un país que puede progresar, etcétera, ¿no? Pero la visión definitivamente es una visión, sí, positivista, occidentalizante, muy afrancesado. Manuel Candamo murió menos de un año después de haber asumido el poder. Un cáncer al estómago terminó con sus días y después de una corta transición asumió el mando José Pardo. Él era hijo de Manuel Pardo y llegó a ser presidente en 2 ocasiones. Pardo era uno de los herederos políticos del civilismo. Su padre, Manuel Pardo, ¿no? Había sido el fundador y él es uno de los beneficiarios de esa fundación, ¿no? Esa es una de las constantes de la historia del Perú, ¿no? Esta suerte de linajes políticos. Entonces, José Pardo era un hombre típico de la República Aristocrática, un hombre típico de los notables del siglo XIX. Representaba el espíritu de la República Aristocrática, ¿no? Gente pragmática, hombres de negocios, más que grandes ideólogos o intelectuales. Con José Pardo tomó el poder el núcleo duro de la oligarquía. Se trataba de las verdaderas familias limeñas de antigua prosapia. Pero eran un grupo muy reducido y cerrado. No lograron conservar el poder en sus manos. Pronto hubo una intensa lucha fraccional en el Partido Civil. El grupo comandado por Pardo se enfrentó a los recién llegados. Ellos provenían de provincias y fueron aliados indispensables del grupo limeño para gobernar eficientemente el país. Pero los recién llegados no se contentaron con ser incorporados en forma subordinada, sino que buscaron el poder total. Su representante era Augusto B. Leguía, personaje crucial de la historia republicana.
enemigo o opositor al bloque de José Pardo, que era el de la dinastía, digamos, la línea oficial. Al no ponerse de acuerdo ambos bloques, entonces él desarrolla su propio proyecto. Leguía había nacido en Lambayeque y se desarrolló como exitoso empresario. Era veterano de la Guerra del Pacífico porque había combatido con la reserva de Miraflores cuando tenía solo 18 años. Tenía buenas conexiones con la City de Londres y también en el Wall Street de Nueva York. Fue ministro de Economía de Candamo y luego de Pardo, antes de sucederlo en la primera magistratura. Leguía gobernó por primera vez de 1908 a 1912. Durante esos años, el Partido Civil estuvo más dividido que nunca. Dos alas se combatieron amargamente. Al acercarse las elecciones de fin de mandato, el ala tradicional del civilismo impuso la candidatura de Antero Aspíllaga, quien era dueño de Cayaltí, una gran hacienda azucarera. Pero el grupo partidario de Leguía controlaba el Congreso y fue muy hostil hacia la candidatura oficial. En esas circunstancias se lanzó la idea de presentar la candidatura de Guillermo Billinghurst. El plazo de inscripción de candidaturas ya se había vencido, pero los entusiastas siguieron adelante. Así, Billinghurst fue proclamado candidato presidencial sin contar con inscripción oficial. Mira, algunos han interpretado a la política peruana como un enfrentamiento norte-sur, y algo de esto es cierto. El Partido Civil tenía mucho asidero, sobre todo en el norte, la costa central y la costa y sierra norte, mientras que los hombres del sur era Pierola, por ejemplo, el hombre que había sido el azote del civilismo en el siglo XIX, y Billinghurst representa hasta cierto punto una continuación de este espíritu pierolista. De hecho, Billinghurst se formó en el Partido Demócrata, que era el partido de Pierola. Era un hombre de Tarapacá, ligado a los intereses salitreros, y representaba entonces un desafío a esta hegemonía de la capital y del norte y los azucareros. Tenía un gran carisma popular. Hay que recordar su mote de pan grande, con el que ganó las elecciones de 1912, ¿no? Él había nacido en Tarapacá, era millonario y había capitaneado muchas empresas exitosas. Provenía del viejo pierolismo y había sido alcalde de Lima. Su gestión municipal fue populista y concedió beneficios y protección a los desposeídos. Su campaña presidencial fue muy popular y por primera vez en la historia peruana hubo manifestaciones multitudinarias. Su propaganda fue dirigida por Abraham Valdelomar y resultó muy moderna. En esos días se popularizó la figura de pan grande, que era el eslogan marquetero que utilizó Billinghurst para oponerlo al pan chiquito, que vendría si triunfaba el candidato Aspíllaga. A los partidarios de Billinghurst solo les quedó boicotear las elecciones presidenciales y lograr que no reúnan el quórum correspondiente. En efecto, después de un día tumultuoso, el Congreso constató que los electores no habían acudido a las urnas y que el proceso debía anularse. En esas circunstancias, el Congreso decidió elegir a Billinghurst, quien de ese modo entró a Palacio sin elección popular que lo respalde. Ese Congreso estaba dominado por partidarios del expresidente Leguía, quien partió al extranjero. Guillermo Billinghurst tuvo un gobierno muy inestable. Por ejemplo, concedió la jornada de las 8 horas a los estibadores, a las mujeres y a los niños trabajadores. Estas y otras medidas semejantes fueron muy resistidas por la oligarquía, que conspiró con el ejército para derrocarlo. El perfil que tenemos de Guillermo Billinghurst es de un hombre que se contagió de las ideas populistas del momento y que trató de hacer cambios importantes, cambios en lo que es la relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Favoreciendo de alguna manera las conquistas que en otros países se habían logrado para los trabajadores.
La ocasión para la interrupción constitucional la proporcionó uno de los tantos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso. Billinghurst quiso cerrar el mismo Congreso que lo había elegido y que por lo tanto era la fuente de su legitimidad. El golpe fue dirigido por el prestigioso coronel Óscar R. Benavides, quien había obtenido una victoria militar contra Colombia en el combate de La Pedrera, revitalizando el ánimo peruano luego de la humillación nacional contra Chile. Benavides gobernó un año y condujo una transición que terminó entregándole nuevamente el poder a José Pardo, electo por una convención de partidos. Pardo gobernó por segunda vez entre 1915 y 1919. Su gobierno culminó en grandes desórdenes generados por la crisis que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial. Durante estos años había aparecido el movimiento obrero. A pesar de su escaso número y la gran fragmentación geográfica, los obreros fueron grandes protagonistas en la lucha por obtener la jornada de las 8 horas. Ellos adhirieron el anarcosindicalismo y tuvieron grandes líderes que editaron el célebre periódico titulado La Protesta. Junto con la renovación intelectual que surgió de la prédica de Manuel González Prada, el movimiento obrero transformó el Perú de finales de la década de 1910. Y ese es el rol importante que cumple González Prada, sobre todo en el siglo XX, de ser el vocero de la nueva relación entre el trabajo y el capital y las nuevas formas de organización de los trabajadores para la preservación de sus derechos, ¿no? Además de la crítica al Estado civilista, que fue probablemente uno de los mayores críticos a estas formas oligárquicas. Una gran huelga general en enero de 1919 culminó con el logro de la jornada de las 8 horas. A continuación, los estudiantes entraron en huelga exigiendo la reforma universitaria. En medio de una situación muy convulsa socialmente, se llevaron adelante las elecciones para suceder a José Pardo. Nuevamente el candidato del civilismo era Antero Aspíllaga, quien enfrentó a un viejo conocido, Augusto B. Leguía. El expresidente había regresado del exilio en Europa y condujo una exitosa campaña electoral. La ciudadanía quería cambios y Aspíllaga llevó a los civilistas a una segunda derrota electoral. Sin embargo, el civilismo maniobró para anular algunas votaciones provinciales y tratar de voltear el resultado en mesa. Ante este peligro, Leguía se adelantó y derribó a Pardo a través de un golpe de Estado. Libre de ataduras, el nuevo presidente convocó a una constituyente que reforzó considerablemente sus poderes e inauguró el régimen conocido como la Patria Nueva, el oncenio de Leguía. Y Leguía aparece como un gobierno que está contra esa patria vieja de grandes hacendados, de grandes terratenientes. El oncenio de Leguía es parte de la República Aristocrática en el sentido de que las grandes claves, el auge exportador y el sistema político de antiguo régimen, excluyente, oligárquico, se mantuvo. La República Aristocrática fue una época de grandes cambios culturales. Las costumbres perdieron su sesgo colonial. A nivel internacional estaba vigente la moral victoriana, pero en el caso peruano, las mujeres se modernizaron y abandonaron los patrones y modas coloniales. Ya para aquel entonces había desaparecido completamente la tapada y estaba vigente la última moda europea. Del mismo modo aparecieron conceptos de higiene y se revaloró a la familia como núcleo de la sociedad. Todo ello condujo a un nuevo papel de la mujer en la vida social y su consideración creció en forma notable. Por ejemplo, tienes el alcalde Helguera, ¿no? Tiene un proyecto de cómo modernizar la ciudad desde el primer elemento, cómo es que se tiene que regular el uso del espacio. No pasan mulas por ahí, no hay que bañar a los caballos, no todo es ordenar, hay que ver las fachadas de las casas, todo. Estas transformaciones vinieron acompañadas por la irrupción de nuevos juegos y diversiones. El carnaval trató de ser domesticado
para que abandone su papel tradicional de festejo con inversión del orden establecido. Del mismo modo, los toros, los gallos y los juegos de naipes perdieron prestigio social. Empezaron a ser vistos como tradicionales y propios de gente ociosa. Los juegos y diversiones que perdieron consideración se vieron opacados por los deportes. En aquellos días se valoró el ejercicio corporal y aparecieron los deportes organizados, como el fútbol, junto con la natación y el atletismo. Pero el fútbol pasa a ser incorporado también en el discurso de la élite en términos de la importancia que tiene por la fuerza, el vigor, porque había toda una queja en la Guerra del Pacífico y lo decían las mujeres también y los hombres, que habíamos perdido la guerra por tener estos hombres con cuerpos dóciles, no enclenques, no vigorosos. Entonces la idea del fútbol era, eso lo escribe Teresa González de Fanning, ¿no? en toda una serie de artículos que escribe en El Comercio en 1898 en adelante, que luego se llaman Educación Femenina, y en donde dice justamente que también hay que educar a la mujer para crear estos hombres viriles, ¿no? Y la idea del deporte pasaba por eso. Estábamos en el umbral de una época cuyo ideal sería la vida sana y al aire libre. Esta nueva actitud vino acompañada por una revalorización de lo moderno, que antes no era tan prestigiado como lo establecido y tradicional. Lo moderno cobró primacía precisamente en aquellos días, anunciando una sensibilidad que continúa hasta hoy. Que ellos tienen muy claro un proyecto burgués, ¿no? Formar pues a este individuo burgués, y polemizan mucho y discuten con el ideal de vida criolla, ¿no? Y ahí hay pugnas y conflictos que yo lo veo en todo lo que va a ser el desarrollo de los entretenimientos y las diversiones. Y el curso de educación física, cuando tú miras qué se les enseña de manera diferenciada a hombres y a mujeres, apela a la constitución de este hombre fuerte, de este hombre que ame al deporte, y justamente empiezan a decir, no con este hombre que le gusta mucho solamente el boato, el despilfarro, el ocio, que era un poco si quieres, ¿no?, el estereotipo de este criollo que se había acostumbrado mucho a la vida cortesana que venía desde el virreinato y no tanto al hombre del trabajo. Entonces, y ahí tú empiezas a ver que en la educación, incluso en las diversiones, cómo se trata de modelar estos nuevos individuos, hay una importancia de este proyecto moderno. Este es el Parque de la Exposición. Se construyó en 1872 y se llamó Palacio de la Exposición. Durante toda la época de la República Aristocrática, este era uno de los espacios de entretenimiento por excelencia en la entonces todavía pequeña ciudad de Lima. Palacio de la Exposición en ese entonces pues está en una de las zonas más modernas de Lima, ¿no? Porque todavía no estaba todo el poblamiento, ¿no?, de la ciudad hacia el sur en ese entonces. Pero lo que tú encontrabas era que ya estaba el tren, y el tren venía del Callao, de Desamparados, venía de distintos circuitos y se concentraba la gente, ¿no? O sea, que sí había, y tú veías pues quienes iban, ¿no? Ahí se ponen los anuncios. Entonces, como que ese fue un espacio por excelencia. La renovación general de las costumbres fue acompañada por un nuevo auge del arte. Se creó la Academia Concha, que formó a los primeros profesionales del arte peruano antes de la fundación de la Escuela de Bellas Artes. De la Academia Concha tuvo 3 locales. En su inicio en la Biblioteca Nacional, desde 1894 hasta 1913, luego de 1913 a 1964 en el Mercado Central, hasta el incendio de 1964, que hace que todo el archivo Concha se pierda, y luego se reabra en la Cabaña para ya terminar en los inicios de la década del 70. Ahí es cuando ya cierra sus puertas definitivamente. Durante todo el siglo XIX hubo academias particulares de arte en Lima, pero el premio Concha a las artes y luego la academia con ese nombre fueron un importante paso adelante. Se comenzó a formalizar el puesto que tenía el arte en la construcción nacional. Esta época, que es desde fines del 19 y las primeras décadas del 20, es un periodo muy importante porque no solo tenemos que ver desde el punto de vista de las academias, sino también del apoyo de la prensa escrita. La prensa escrita y también ilustrada
tuvo un movimiento muy interesante en estos fines del 19 y principio del 20 que hizo que también la producción artística fuera más fuerte con exposiciones, también hubo la crítica de arte, también empezó a firmarse ya los artículos. La benefactora de la institución fue la señora Adelinda Concha. Ella pertenecía a otra época, porque su padre se había enriquecido con el guano y ella se había trasladado a mitad del siglo XIX a París, donde vivió el resto de su vida. La señora Concha fue una filántropa muy consistente. Realizó obras de caridad sistemáticas, tanto en Francia como en el Perú. La academia que llevó su nombre fue incorporada a la estructura del Estado peruano, que reconoció a sus profesores y egresados. Sin embargo, la idea de formar una escuela de bellas artes estaba en el ambiente. De este modo, comenzando el gobierno de Leguía, empezó a funcionar la Escuela de Bellas Artes, que pronto se inclinaría hacia el indigenismo, gracias a la obra de José Sabogal y sus discípulos. Junto a estas profundas transformaciones de orden cultural e institucional, la llegada de Leguía al poder expresó nuevas fuerzas sociales y políticas. Los historiadores han discutido mucho si el oncenio de Leguía pertenece a la República Aristocrática o si conviene conceptuarlo como una época distinta. Hay elementos para pensar de ambas maneras. Habría que decir que en todo caso Leguía representaba un ayornamiento, podríamos decir, del Partido Civil, una cierta modernización, porque él venía de provincias, era de Lambayeque, a diferencia de los Pardos, que era una vieja familia limeña de orígenes coloniales. En efecto, el oncenio tuvo tanto de ruptura como de continuidad. Fue un quiebre con los años precedentes porque la vieja oligarquía perdió el poder. Fue purgada de sus puestos políticos y muchos de sus líderes partieron al exilio. Leguía fue mucho más autoritario que el segundo civilismo. Además, hubo un nuevo grupo plutocrático. Pero los nuevos ricos trabajaron con la estructura heredada y el modelo de desarrollo continuó adelante. Hubo también un nuevo socio extranjero. Los Estados Unidos terminaron de reemplazar a la Gran Bretaña como potencia dominante y principal socio capitalista del país. Pero tampoco cambiaron mucho las cosas. La dinámica empresarial continuó siendo la misma que provenía del cambio de siglo. Hay las mismas cosas del periodo anterior, son las exportaciones agroindustriales, las exportaciones mineras, el petróleo. Y los mismos problemas del periodo anterior son el problema de Tacna, que finalmente se arregla la manera que era posible arreglarse con el gobierno de Leguía. Es decir, hay cosas viejas y cosas nuevas en el gobierno de Leguía. Y el Perú de la actualidad debe más cosas al periodo de Leguía que al periodo de la República Aristocrática. ¿En qué sentido? Que muchas de las cosas nuevas que se inauguran con Leguía han seguido líneas continuas después y que llegan hasta la actualidad. La modernización de Lima, por ejemplo. Lima es una ciudad moderna. La creación de la red de carreteras. La carretera panamericana. Las fronteras actuales mismo del país, ¿no? Con Colombia, con Brasil, con Chile, se definen en ese periodo del gobierno de Leguía. Durante los años 20, el problema social del país fue visto de una manera nueva. Se aceptó la fuerte vinculación de la nación con el indígena. Se aceptó al indio de carne y hueso como fuerza constitutiva de la nación. En ese sentido, se dejó de pensar en el Perú como una realidad constituida exclusivamente por lo criollo. El indigenismo ganó terreno e impregnó a las nuevas ideologías nacientes, el aprismo y el socialismo. En efecto, durante los años 20 fue intensa la prédica y organización de nuevos movimientos políticos destinados a adquirir larga vigencia en el Perú contemporáneo. Más que la guerra mundial, la gran guerra del 14, es la crisis mundial de 1929 el que le pone un brusco final, un parón, podríamos decir, al auge exportador. Eso por un lado. Y por el otro lado, el modelo político era
como te decía, un modelo excluyente. Y la sabiduría de la oligarquía habría sido abrir el sistema político a la inclusión de nuevos actores. Porque es evidente que después de 20, 25, 30 años de auge económico, había nacido lo que podríamos llamar una clase media, o los cimientos de una clase media, un proletariado minero, agrícola, y que reclamaban participación política, pero el sistema seguía cerrado, seguía basado en la ley excluyente de 1895. Se comienzan a organizar nuevas ideologías, ¿no? Anarquista, comunista o bolchevique. El aprismo comienza a nacer en los años 20 y el sistema oligárquico no se moderniza, no se ayorna, podríamos decir, con estos nuevos actores. No obstante la modernización del país, la crisis mundial de 1929 fue un vendaval que terminó con el régimen político y abrió una fase de profunda inestabilidad. Leguía cambió todo para no cambiar mucho. Al final de su largo periodo, las bases materiales de la oligarquía seguían en pie. Por ello, esta clase pudo imponerse en la gran crisis sobre los esfuerzos populares dirigidos por apristas, descentralistas y socialistas por cambiar el país. De este modo, comenzando en los años 30, el fenómeno más saltante del Perú era la persistencia de la herencia colonial y lo incompleto de la promesa capitalista. Bien, chicos, vamos a pasar a desarrollar la última parte, que es lo de aquí, lo del libro. A ver, como les pregunté hace un rato, ¿quiénes van a participar en el desarrollo de las preguntas? Son 10. Bueno, y ustedes no son muchos, pero a ver, ¿quiénes van a participar? A ver, chicos, ¿quiénes van a participar? Nadie va a participar, lo dejo como tarea. Nadie. Bueno, ya saben que su nota del día será otra también, ¿no? A ver, Gustavo Incahuamán. Ok. ¿Solo él? Si es solo él, igualmente. A ver. Y Santa Cruz Clarisa, ok. Ya. Santa Cruz Clarisa y Gustavo Incahuamán tienen 18, ¿sí? El resto, pues, tiene menos de 15, iba variando. Depende también la hora que hayan ingresado. A ver, ya. Primera pregunta para Gustavo. A ver, Gustavo, la primera pregunta, lee el enunciado y da tu respuesta. Profe, leo la pregunta número 1. Sí. Durante la República Aristocrática, el capital imperialista norteamericano controló un enclave en la Sierra Central para la extracción de, creo que sería de cobre, no digo petróleo. Tierra Central. Ya mira, eso no hemos explicado, ¿ya? Pero mira, a ver, te explico. El cobre, perdón, el caucho no se, perdón, el petróleo no es de la sierra, el petróleo es de la costa o bien de la selva, así que se ha descartado. El caucho tampoco, ¿ya? Ese es de la selva. ¿Sería el hierro? No, el hierro tampoco, porque el hierro se ha descubierto ahora último. Ahí sería lo que es la plata. Cobre. La plata, Ok. la plata. ¿Ya? La plata. Hazte la 2, a ver, la 2 también hazte, porfa, Gustavo.
Hace la 2, Gustavo. La 2 también hace. A ver. El ingreso de las mujeres a las universidades se promulgó durante el gobierno de Augusto Leguía, creo que era. ¿Seguro? Augusto Leguía. ¿Seguro que leía? José Pardo. Claro, fue con José Pardo. A ver, Febera, déjame revisar. Sí, fue con José Pardo y Barreda. ¿Ya? Está bien. La 12 sería ahí la E, ¿no? Muy bien, gracias, Gustavo. Ahora tu compañera, a ver, Clarisa, la 2, la 3. La 3, Clarisa. La 3. Teodomiro Gutiérrez Cuevas se sublevó en 1915 defendiendo a los... Ahí es la E, los gamonales. Ajá. Muy bien, la 3 es la E, ¿no? Bien, a ver, voy a continuar con lo demás yo. Muy bien, gracias. A ver, la 4. Guillermo Billinghurst llegó al gobierno con el respaldo político de, más que todo, de, claro, ajá, la burguesía y el proletariado, ¿no? Porque él justamente apoyaba principalmente a ellos. 4, la B. 5. Al iniciarse el siglo XX, los gamonales del espacio surandino explotaban principalmente, ahí sí va a ser la lana, ¿ya? Acuérdense que los gamonales van a ser más que todos los que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, ¿ya? Y en el sur del Perú se practica mucho la ganadería. 6. Durante el segundo civilismo con el sistema del enganche, a ver, ahí era... Los obreros formaban sindicatos, ¿ya? El enganche más que todo uno se refiere a lo que va a ser el agruparse dependiendo del tipo de trabajo que ejercían cada uno. A ver, 7. Ministerio creado durante el segundo gobierno de Piérola con el objetivo de mejorar la economía. Ah, ya, ok. Ahí va a ser el Ministerio de Fomento. Perdón, el Ministerio de Economía. Ya, Ministerio de Economía. 8. La jornada de 8 horas en el Perú se implantó definitivamente durante el gobierno de José Pardo. ¿Ya? 8D. Primer candidato populista del Perú, conocido como Pan Grande, es Billinghurst. ¿Ya? Y por último tenemos el último gobierno de la República Aristocrática fue derrocado por Leguía, ¿no? 10D. Bien, chicos, a ver. Lo que sigue aquí, a ver, ¿tienen tarea? Sí, tienen tarea. ¿Ya? No se olviden mandarla con tiempo, tienen hasta el día viernes, ¿sí? Ya nos vemos la siguiente semana. Chao, chicos, cuídense, nos vemos.